Por fin he podido descifrar el enigmático código de programación, finalmente hallé su secreto. Pero lo que descubrí heló mi alma. El código, una vez descifrado por completo, desencadenó una serie de eventos inexplicables y perturbadores. Hola, me presento, soy Eric, estudiante de informática. Y como todo estudiante de informática, tenía asignaturas dedicadas a la programación. Nuestros profesores nos presentaban desafíos que iban más allá de la simple codificación. Eran rompecabezas que desafiaban nuestra lógica y creatividad, ejercicios diseñados para pulir nuestras habilidades en el arte de la programación. Uno de esos desafíos era el proyecto final del semestre, un código proporcionado por el profesor, con instrucciones ambiguas y un propósito desconocido. Mientras mis compañeros se mostraban con algunas dudas sobre asumir el reto, yo me decidí a sumergirme en la tarea. Eso, para mí, era mejor que el parcial final y también porque me daba mucha curiosidad. Las líneas de código parecían comunes al principio, pero, a medida que avanzaba, detectaba sutiles anomalías, patrones extraños, funciones aparentemente inútiles, y comentarios crípticos que sugerían algo más que una simple tarea académica. Mis noches se convirtieron en días, y mi obsesión por descifrar el misterio detrás de esas líneas de código crecía sin control. A medida que avanzaba, mi entorno parecía distorsionarse, luces que parpadeaban al ritmo de las líneas de código, sombras que se retorcían con cada nueva función que descubría. Con el tiempo, mi mente se vio envuelta en un torbellino de cifras y letras, y mi percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. Empecé a notar cambios sutiles en mi comportamiento, impulsos inexplicables que me llevaban de vuelta al código una y otra vez. Como si estuviera siendo manipulado por fuerzas desconocidas. Decidí pedir ayuda en un reconocido foro dedicado a la programación. Copié y pegué el código para subirlo, esperando que la comunidad de desarrolladores pudiera arrojar algo de luz sobre sus misterios. Sin embargo, justo en el momento de subir el código, algo extraño sucedió. La página del foro comenzó a parpadear, como si la pantalla intentara resistirse a mostrar ese conjunto específico de caracteres y símbolos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo el texto se desvanecía y reaparecía intermitentemente. Intenté copiar el código nuevamente, pero cada vez que lo hacía, la interfaz del foro parecía distorsionarse. Fragmentos de otros mensajes aparecían y desaparecían en la ventana de texto, como si el código estuviera desestabilizando la plataforma. Mientras luchaba con la persistente interferencia, noté algo aún más perturbador. Mi propio cursor se movía de manera errática, como si tuviera una voluntad propia. Empezó a seleccionar fragmentos aleatorios de texto y a reorganizarlos, formando mensajes incomprensibles y espeluznantes. Una sensación de pánico me invadió. Algo en ese código estaba interactuando directamente con la plataforma del foro, manipulando no solo la pantalla, sino también mi propio dispositivo. Desconecté rápidamente mi conexión a internet, pero la sensación de que algo se había desatado persistía. Me pregunté, ¿qué tipo de proyecto era este? Parecía como si estuviera maldito. Decidí contactar a mi profesor en busca de ayuda. Después de todo, él fue el que lo había escrito en primer lugar. Le envié un correo electrónico consultándole sobre el código. Dado que ya era tarde, decidí irme a dormir, esperando una respuesta para el día siguiente. Al despertar a las 8:30 de la mañana, revisé mi correo, y aún no tenía una respuesta. Aunque era fin de semana, no me resultó extraño que no se comunicara, pero mi ansiedad por resolver el enigma del código era enorme. Decidí buscar su número telefónico en la página de la universidad. Después de algunos clics, finalmente encontré un número que parecía ser el suyo. Marqué con nerviosismo, esperando que él pudiera ofrecerme alguna pista, o, mejor aún, una solución. El teléfono sonó varias veces. Hasta que, después de una hora de angustiante espera, finalmente alguien contestó. ¿Profesor John? Pregunté con voz temblorosa. Perdone que lo moleste, era para consultar. ¿Pero qué carajos era eso? Me quedé en silencio, aturdido por ese sonido perturbador. Intenté hablar de nuevo, pero no recibí respuesta. Solo estaba ese ruido extraño que me helaba la sangre.
Desesperado por obtener alguna explicación, traté de volver a comunicarme con el profesor, pero cada intento solo me llevaba al buzón de voz. La sensación de nerviosismo se intensificó y lo último que se me ocurrió fue enviarle un mensaje de WhatsApp. Esperé, mirando el teléfono con ansiedad, pero no obtuve respuesta. Cada minuto que pasaba se volvía más inquietante. ¿Qué carajos estaba sucediendo? ¿Qué era ese sonido terrorífico que interrumpió la llamada? Las preguntas sin respuesta aumentaban mi intranquilidad. Decidí investigar por mi cuenta, revisando en línea noticias recientes sobre el profesor John o algún evento relacionado con la universidad que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no encontré nada relevante, solo más preguntas sin respuesta. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí, mientras esperaba alguna señal de vida del profesor. ¿Qué ocultaba ese código y por qué parecía estar vinculado a eventos tan desconcertantes y aterradoras revelaciones? El mensaje de WhatsApp seguía sin ser leído, y cada minuto que pasaba se volvía más angustiante. La clase con el profesor John era el jueves por la mañana, pero la incertidumbre y el nerviosismo me impedían esperar todo ese tiempo. A primera hora del lunes, me dirigí a la Facultad de Ingeniería para obtener más información sobre el profesor. Al llegar, me dirigí a la oficina administrativa y me acerqué a una secretaria que trabajaba en la universidad. Le pregunté por el profesor John, esperando obtener alguna pista o información relevante sobre lo que estaba sucediendo. Pero su respuesta me dejó perplejo. Lo siento, pero el profe John fue encontrado anoche, ahorcado. Sentí como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Cómo podía ser eso posible? Había intentado contactarlo apenas el día anterior. No podía ser una coincidencia. El terror se apoderó de mí, dejándome sin aliento. Traté de mantener la calma mientras seguía preguntando, buscando cualquier explicación lógica para lo que estaba escuchando. Pero la secretaria no tenía más detalles que ofrecer. La noticia era devastadora y aterradora a la vez. Aunque, tristemente ya no tenía la obligación de seguir decodificando el código, una sensación de angustia recorría mi cuerpo. Como si todavía fuera mi responsabilidad llegar al fondo de esto. Decidí contactar a uno de mis compañeros para ver si estaba en la universidad y así poder reunirnos, simplemente para distraerme. Después de un rato, recibí su respuesta diciéndome que estaba en la cafetería. Me dirigí hacia allí, pasando por los pasillos que estaban llenos de homenajes al profesor John. Mi amigo estaba sentado, tomando café. Cuando llegué, me senté junto a él y, tratando de encontrar algo de normalidad en medio de la confusión, inicié la conversación. Qué locura lo del profesor, ¿verdad? ¿Por qué crees que se habrá quitado la vida? Mi amigo frunció el ceño, visiblemente afectado por la noticia. Respondió, no lo sé. Pero he estado investigando un poco. ¿Y sabías que el código que estabas intentando descifrar estaba relacionado con un proyecto antiguo del profesor? Mis ojos se abrieron sorprendidos. ¿Un proyecto del profesor John? No tenía idea. ¿Qué tipo de proyecto era? Al parecer, era un proyecto de investigación bastante controvertido. Algunos rumores dicen que involucraba conceptos muy oscuros. Algo sobre el límite entre la realidad y lo desconocido. Mencionó con tono preocupado. La información me dejó perplejo. ¿Qué conexión tenía ese proyecto con el código misterioso? ¿Habría sido esa la razón detrás de todo lo que estaba ocurriendo? Una sensación de inquietud se apoderó de mí, mientras las piezas de este desconcertante rompecabezas parecían empezar a encajar, pero aún faltaba la pieza clave para entender el panorama completo. Me despedí de mi amigo y decidí regresar a casa para realizar un último intento de decodificar el código propuesto. A pesar del desconcierto y el temor que rodeaban este enigma, sentía una urgencia incontrolable de desentrañar sus secretos. Al llegar a mi casa, encendí mi computadora y abrí el archivo del código. Las líneas de código parpadeaban en la pantalla, como si estuvieran aguardando mi próximo movimiento con una impaciencia siniestra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a concentrarme. Horas pasaron mientras me sumergía en el código, tratando de encontrar cualquier patrón, cualquier indicio que pudiera revelar el propósito detrás de esas líneas enigmáticas. Mi mente se sumergió en un estado de concentración extrema, ajena al paso del tiempo. Sin embargo, por más que intentaba, el código parecía resistirse a ser descifrado por completo.
Cada vez que pensaba acercarme a una solución, las líneas se entrelazaban en formas más enigmáticas, desafiando cualquier lógica conocida. La fatiga me estaba empezando a afectar. Pero algo en lo más profundo de mí, me impulsaba a seguir intentándolo. Una parte de mí sabía que este código escondía la clave para comprender lo que estaba sucediendo, y no podía rendirme ahora. El reloj marcaba altas horas de la noche, cuando finalmente decidí tomar un descanso. Mis ojos ardían por la tensión, pero mi mente seguía obsesionada con esas líneas de código. Prometí retomar mi intento al día siguiente, esperando encontrar respuestas que iluminaran este perturbador suceso. Me desperté temprano y lo único que estaba en mi cabeza era la urgencia de sentarme frente a la computadora para continuar resolviendo el código. Una sensación de inquietud y determinación se entrelazaban mientras me dirigía directamente hacia mi escritorio. Encendí la computadora con una determinación renovada. Las líneas de código parpadeaban en la pantalla, como si estuvieran aguardando mi regreso. La luz del amanecer se filtraba por la ventana mientras me sumergía una vez más en el desafío. Las horas pasaron volando mientras mi mente y mis dedos trabajaban en perfecta sincronía, intentando descifrar los patrones ocultos en el código. Cada línea, cada símbolo, era un rompecabezas que necesitaba ser resuelto, y mi obsesión por llegar al fondo de este misterio se intensificaba con cada intento fallido. La frustración y el agotamiento empezaban a hacerse presentes, pero algo en mí se negaba a rendirse. Sabía que detrás de esas líneas crípticas se ocultaba la clave para comprender lo inexplicable que había sucedido. Estaba cada vez más cerca, pero una sensación inquietante se apoderaba de mí. Me sentía observado, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en cada movimiento que hacía frente a la pantalla. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado, y una punzada de nervios recorría mi cuerpo con cada pulsación. Era como si algo me pinchase los dedos cada vez que tecleaba. De repente, mi computadora empezó a emitir ruidos extraños, como si estuviera al borde de un colapso. Los ventiladores hacían un zumbido agudo y la pantalla parpadeaba en tonos discordantes. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras luchaba por mantener la calma y continuar. Una extraña mezcla de emoción y miedo se agitaba en mí. Sentía que estaba a punto de descubrir algo crucial. Por fin, pensé, lo tengo. Creo que lo tengo. Con dedos temblorosos, presioné el botón de compilar, anticipando la revelación de la solución a este enigma. En la consola de la computadora, algo comenzó a tomar forma. Líneas de código formaron un rostro, una figura grotesca y terrorífica que emergía de entre los caracteres. Era un rostro de expresión de horror, creado con líneas y símbolos que se retorcían y formaban una imagen que heló mi sangre. Me quedé petrificado, incapaz de apartar la mirada. El rostro parpadeaba en la pantalla, como si estuviera tratando de comunicarse, transmitiendo una sensación de miedo y desesperación. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la punta de los dedos. El terror se apoderó de mí, y antes de poder reaccionar, la pantalla se apagó repentinamente. Me encontré en la oscuridad, paralizado por lo que acababa de presenciar. El silencio que siguió fue tan aterrador como el rostro que se había manifestado en la pantalla. Me quedé en shock, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar en la pantalla de mi computadora. Cuando, de repente, un sonido estridente rompió el silencio. Era como si un grito distorsionado resonara en la habitación, llenándome de un miedo paralizante. La oscuridad que se cernía sobre la habitación parecía intensificarse, y una sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza, latidos rápidos y desordenados que resonaban en mis oídos. Intenté encender la luz, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando descubrí que nada respondía. La electricidad parecía haberse ido, sumiéndome en la penumbra y el terror. En ese momento, una figura tétrica comenzó a tomar forma en el rincón más alejado de la habitación. Una sombra en movimiento, apenas visible en la oscuridad. Un frío helado se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no estaba solo. Mi cuerpo temblaba mientras retrocedía lentamente, mis ojos fijos en la figura que parecía acercarse cada vez más. Un silencio opresivo llenaba el espacio, interrumpido solo por mi propia respiración agitada y el latido atronador de mi corazón.
De repente, un destello de luz cegadora inundó la habitación por un instante, revelando una silueta distorsionada frente a mí. La figura tenía contornos borrosos, como si estuviera compuesta por fragmentos digitales, una presencia inexplicable que desafiaba toda lógica y racionalidad. Mis manos temblorosas buscaron desesperadamente algo que pudiera servir como protección, pero todo a mi alrededor parecía difuminarse en una neblina de miedo y confusión. En un último intento desesperado por liberarme de esta presencia incomprensible, cerré los ojos con fuerza, esperando que, al abrirlos, todo desapareciera como una pesadilla. Pero, cuando lo hice, la criatura estaba justo delante de mi cara. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. El susto fue tan grande, que mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Un vértigo repentino invadió mis sentidos. Y, abrumado por el terror, terminé desmayándome. Me desperté en el hospital. A mi lado estaba mi padre sentado. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y alivio. Hijo, despertaste. Las preguntas inundaron mi mente. Pero mi padre habló antes de que pudiera articular ninguna palabra. Explicó cómo me habían encontrado en casa, inconsciente, y cómo me había traído de urgencia al hospital. Quise contarle lo que me había ocurrido, pero una sombra de duda se posó en mi mente. ¿Cómo podría explicarle lo inexplicable, describir lo indescriptible? Las palabras se atascaban en mi garganta, incapaces de transmitir la magnitud del horror que experimenté. Miré a mi padre, su rostro lleno de preocupación, y dudé por un instante. ¿Podría comprender lo que había enfrentado en esa oscuridad? ¿O sería demasiado para él? Una carga de miedo e incomprensión que preferiría no compartir. Mi silencio pareció hablar por mí, las palabras que tanto deseaba expresar se perdieron en el vacío de la incomunicación. Opté por sonreírle, agradeciendo su presencia reconfortante, pero guardando en lo más profundo de mi mente la experiencia que desafiaba toda lógica. Quizás, en algún momento, encontraría las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Por ahora, preferí proteger a mi padre de la pesadilla que aún se aferraba a mis pensamientos, manteniendo esa verdad oculta en un rincón de mi mente. Desde ese momento, desarrollé un miedo profundo hacia todo lo relacionado con la programación. Cada línea de código se convirtió en un laberinto de ansiedad y recuerdos perturbadores. La simple idea de enfrentarme a un computador para programar generaba un nudo en mi estómago y un sudor frío en mis manos. Decidí alejarme por completo de cualquier relación con códigos y programas. Me había sumido en el miedo más profundo. Ese misterioso código aún resonaba en mi mente, aunque en ocasiones me picaba la curiosidad. Pero el temor arraigado se mantenía firme, impidiéndome siquiera considerar la posibilidad de retomar algo que estuviera relacionado con la programación.